Llevas toda la vida creyendo que el pastel de cabracho es una receta milenaria de las abuelas del Cantábrico. No lo es. Nació en San Sebastián en el 71. Y si cuando lo intentas en casa el fondo te amarga, te encuentras espinas ocultas o te quedas seco como un corcho, es porque lo estás tratando como un guiso antiguo, y este plato no perdona. La genialidad de Juan Mari Arzac fue transformar el pudín de merluza de los franceses y meterle esto, el cabracho, o tiñosu, como le llamamos en Asturias. Un pescado de roca pesadísimo de limpiar, pero con un sabor a marisco tan potente que hizo que saltara de la alta cocina a las cenas navideñas de todo el norte. Pausa aquí, porque las decisiones que tomas antes de encender el fuego te van a castigar después. Si el pastel te amarga, es porque no retiraste bien agallas y vísceras. Una sola agalla oscura que pase a la olla y el sabor del plato está arruinado. Y luego viene la trampa de la temperatura. Si hierves el pescado más de 15 minutos para asegurarte de que está hecho, destruyes su colágeno. Y sin colágeno, olvídate de la jugosidad. No queremos asarlo, queremos extraer su carne intacta. Y aquí llega el paso innegociable. No es batir bien, es desmenuzar la carne pacientemente con los dedos. Ni con tenedor, ni a lo bruto. El tacto humano es tu único detector real para las espinas del cabracho. Y cuando creas que has terminado, lo repasas una segunda vez. Pero hay una decisión en el horneado que decide si el pastel se reseca. La vemos al armar el pudín. Carne limpia, huevos, nata y salsa de tomate para el color. Y aquí llega el error que destruye la textura. No falla tu horno, falla tu método. Si lo metes al horno sin más, la radiación quema la superficie y evapora toda la humedad. Esto es un pudín, necesita calor indirecto, baño María a 180 grados y estrictamente cubierto con papel de aluminio. Ese aluminio no es para tapar, es tu escudo térmico. Protege la humedad mientras la mezcla coagula. Si al desmoldar se te pega, es por no engrasarlo bien con mantequilla y pan rallado. Pero si al cortarlo en la mesa se te desmorona, eso es pura impaciencia. Lo estás cortando caliente. Las proteínas del pescado y el huevo necesitan frío para volver a estructurarse, para compactar. Mínimo 4 horas en la nevera o una noche entera. Con el frío, el corte es limpio, húmedo, compacto, de un naranja vibrante. Ahí terminas entendiendo que en este plato la magia no está en la nostalgia, está en la técnica. La cocina no se improvisa y cuando la entiendes, tampoco necesitas.